Ahora sí. Bueno, pues buenos días, buenas tardes más bien, y bienvenidos a todos a esta segunda sesión de formación sobre análisis técnico. Mi nombre es, como bien ha dicho Daniel, Rubén Moleón, y os voy a dar pues esta segunda sesión formativa, por lo menos la primera parte de la segunda sesión, así como la formación de mañana también, que hablaremos sobre indicadores técnicos. Bueno, voy a presentarme brevemente para que me conozcáis un poquito. Se puede decir que mi trayectoria en el mundo bursátil pues empezó hace alrededor de unos 8 años, donde tuve mi primer contacto con la bolsa, y desde entonces he negociado pues gran cantidad de activos financieros, como son las acciones del mercado continuo español, el IBEX 35, acciones del mercado alemán, CFDs, futuros sobre índices como por ejemplo el DAX, Eurostoxx o el Mini SP, algunos metales preciosos como el oro o la plata, pares de divisas o forex, hasta que finalmente pues me he especializado en lo que es trading de acciones americanas. Entonces se puede decir que mi operativa actual se basa prácticamente en trading intradía y más concretamente en scalping de las diferentes acciones de los mercados del NYSE, del Nasdaq o del Amex. Bueno, como bien ha dicho Daniel, cualquier duda que les pueda surgir, pues pueden ir consultando por el chat. Yo iré echando vistazos de vez en cuando para que no se me salte nada. Y en cualquier caso, al final de la sesión, pues las dudas que hayan quedado también se pueden preguntar. Y por último, al final de la presentación también dejaré mi contacto personal para que aquellos que todavía tengan alguna duda, pues no tengan ningún problema en poderme contactar y les responderemos encantados. Bueno, vamos a empezar. Vamos a ver que esto se me desarrolla. Bien, vamos a empezar esta segunda sesión, como ha dicho Daniel, por análisis técnico avanzado, donde vamos a ver patrones con candlesticks y el análisis multitime. Entonces, deciros que vamos a estudiar básicamente estos dos conceptos, pero que desde Instituto y Consultoría Bursátil pues consideramos que son muy importantes y necesarios para poder analizar situaciones de posibles entradas o trades que ofrezcan pues, ciertas garantías de éxito en el desarrollo. Entonces, por un lado, veremos los patrones con velas japonesas o candlesticks y por otro lado, lo que es el análisis multitime o multitime frame. Bien, aunque en la guía formativa de esta segunda sesión, tal como hemos podido ver, aparece como primer punto a tratar el análisis multitime, desde aquí, desde IANCB, hemos considerado oportuno explicar en primer lugar los patrones de vela, ya que como veremos luego en el análisis multitime buscaremos todos estos patrones en el gráfico de activación. Entonces digamos que hemos variado un poquito el orden simplemente para facilitar pues, la comprensión. Bueno, vamos a empezar hablando de los patrones con candlesticks. En este apartado vamos a estudiar los diferentes patrones de velas que se forman en los gráficos. ¿Vale? Estos patrones son capaces de ofrecer información que realmente es relevante respecto a la posible dirección que pueda tomar el precio. Entonces, de este modo vamos a ver que existen patrones conocidos como patrones de giro o patrones de continuación o continuidad. Por lo tanto, los patrones de giro, tal como su propio nombre pues, indica, nos señala, indicarán un posible giro en la dirección previa en la que esté desarrollándose la cotización o el precio. Por lo tanto, si observamos una tendencia donde el precio está yendo a la baja y de repente se da un patrón de giro en una determinada circunstancias que pasaremos a definir, pues habrá muchas probabilidades de que se produzca una reversión en el precio y este inicie una cotización al alza. Y del mismo modo, si observamos una tendencia del precio al alza y de repente se da un patrón de giro también bajo unas determinadas circunstancias, pues se pasará exactamente lo mismo. En este caso se producirá
con bastante probabilidad una reversión de este precio a la baja. Bien, cuando decimos que esto ha de producirse bajo unas determinadas circunstancias, estamos haciendo referencia básicamente a que dicho patrón, para que sea válido, debería darse en zonas de soporte o resistencia. Es decir, si se trata de un patrón de giro al alza, debería de producirse en el apoyo muy cercano a una zona de soporte, mientras que si lo que esperamos es un patrón de giro a la baja, este deberá darse en una zona de resistencia. Bueno, por otro lado, en cuanto a los patrones de continuidad, también, como su propio nombre indica, prevén una continuación del precio en la misma dirección precedente y, por lo tanto, si observamos una tendencia del precio a la baja donde se produce este patrón de continuidad, pues cabe esperar que con bastante probabilidad el precio continúe en la misma dirección bajista, después de haberse producido este patrón de continuidad que nosotros conocemos también como una consolidación del precio o un descanso. Y por el contrario, si la tendencia del precio es a la alza, pues este patrón de continuidad hará que con probabilidades el precio pueda continuar esta inercia alcista. Bien. Vamos a ver entonces a proceder con el estudio de alguno de los patrones de giro más relevantes. Y hay que tener en cuenta que patrones de velas hay decenas o por no decir centenares, ¿vale? Pero verán que con el tiempo y la práctica y teniendo en cuenta los aspectos más relevantes que veremos a continuación, el resto no son más que diferentes variaciones de lo que vamos a ver ahora, de los que consideramos pues, que son más básicos y que se van a dar en mayor número de veces en los diferentes gráficos, y por lo tanto no es necesario estudiar todos los patrones en detalle. Es importante entender las formaciones de velas y sobre todo el volumen que acompaña a estas formaciones. Bien, vamos a ver empezamos con los patrones de giro y empezamos concretamente con un patrón que se conoce con el nombre de Pearson. Y bueno, en este sentido ya les adelanto que nosotros desde Instituto de Consultoría Bursátil la verdad es que no nos resulta demasiado relevante el nombre que en su momento alguien pudo decir para cada patrón o pudo dar a cada patrón, y es más, va un poco en contra de nuestra filosofía, que es precisamente la contraria, intentar simplificar al máximo posibles conceptos o conocimientos técnicos para ofrecer a la gente que está aprendiendo, a nuestros alumnos, pues únicamente la síntesis de lo que realmente es importante para operar sin entrar en detalles y sin perdernos en mucha paja que suelen llevar muchos libros y temarios. Entonces aquí en este patrón vemos básicamente que teniendo una dirección del precio bajista, esto representa que las velas ha ido cayendo hasta acercarse a una zona de soporte que podemos ver con esta línea horizontal azul, vemos que siempre que marquemos soportes o resistencias, pondremos que deben coexistir, deben haber por lo menos la confluencia de al menos dos elementos técnicos. Dos elementos técnicos que estén generando ese soporte o esa resistencia. Esto es así porque es lo que nos ofrecerá una mayor seguridad de que el patrón cumpla con su cometido. Ya veremos que confluencia de elementos técnicos pues son las diferentes líneas de soporte o resistencia, pueden ser medias móviles, pueden ser retrocesos de Fibonacci, pueden ser diferentes indicadores técnicos, etc. Entonces, aquí vemos que el precio ha ido a la baja y este patrón se caracteriza por tener una vela de amplio cuerpo en bajista, en este caso, seguido de una vela de amplio cuerpo muy similar a la anterior, en este caso alcista. Bien, la particularidad de este patrón radica en el volumen, es decir, el volumen es justamente el que nos va a confirmar que este patrón es un patrón válido de giro. Por lo tanto, para que este patrón sea válido, debemos de observar que la vela que viene a apoyarse hacia el soporte
viene ya con una disminución de volumen, vemos que el volumen ha ido decreciendo y que la vela que impulsa desde el soporte hacia el alza lo hace con bastante volumen. Esto es un patrón claro de giro que se está dando en una zona de soporte. Entonces, además de tener esto, ya les adelanto para realizar una entrada en este patrón, pues podríamos decir que tendríamos que esperar a que la siguiente vela supere el máximo de lo que alcanzó la vela alcista con volumen. Una vez la siguiente vela, el precio, la cotización supere este máximo, podríamos ya ejecutar un trade en largo o long y el stop lo ubicaríamos justo por debajo del mínimo que quedó en cualquiera de las dos mechas, la que sea más baja. A partir de aquí ya tendríamos el setup de este patrón y podríamos entrar en el trade. Todo esto, cuando digo entrar en el trade, estamos simplificando y solo teniendo en cuenta el detalle del patrón. Como veremos más adelante cuando hagamos el análisis multitime, hay que tener otros factores en cuenta y se tienen que dar una serie de circunstancias para que realmente operemos con garantías de éxito. Bien, del mismo patrón pues derivaría el patrón a la baja. Es exactamente lo mismo, únicamente que tiene en cuenta que el patrón se está dando, en este caso con una vela alcista, que puede ser blanca, verde, en función de cómo tengamos configurados los gráficos y las velas, que apoya sobre una zona de resistencia. Insistimos en que al menos haya una confluencia de al menos dos elementos técnicos y seguido se da una vela bajista también de amplio cuerpo y aumentando el volumen. De la misma manera que hemos visto en el caso anterior, la entrada, en este caso en corto, la realizaríamos cuando la cotización supere este mínimo a la baja, mientras que el stop loss lo mantendríamos justo por encima de cualquiera de los máximos que hiciesen las mechas. Bien, este sería el primer patrón que digamos que es un poco básico, lo más básico para entender cómo funciona el volumen, y vamos a continuar ahora con el siguiente. Bueno, antes de continuar con el siguiente, vemos aquí pues en un gráfico, en este caso un gráfico de 5 minutos del euro dólar, cómo hemos buscado un patrón como el que acabamos de explicar, pero lo hemos buscado sin más. En este caso no hemos tenido en cuenta que haya la zona de resistencia, que esté la confluencia de dos elementos técnicos y tal. Era simplemente para que podáis ver lo que está hecho de una manera pues dibujada, lo podéis ver en un gráfico real. Aquí vemos una vela de amplio cuerpo, momento, con un volumen significativamente inferior a la que le sucede, que es en este caso esta roja bajista. Con lo cual, teniendo en cuenta este patrón y teniendo en cuenta o considerando que justo en este nivel de aquí tendríamos la zona de resistencia, nuestra entrada vendría en esta vela de aquí bajista justo al pasar por debajo del mínimo de la anterior, de esta de aquí. O sea, justo aquí hubiésemos ejecutado el trade y el stop hubiese estado aquí. Entiendo que esto se entiende todo bien, no hay dudas de momento. Yo voy siguiendo, cualquiera que tenga alguna consulta que no dude en preguntar y iremos atendiendo. Bien, vemos el siguiente patrón de giro es lo que se conoce como Doji Star. Insistimos en el tema de los nombres. Yo me los he tenido que mirar para poneroslos a vosotros porque la verdad es que insisto en que no les hacemos demasiado caso. En este caso, pues más concretamente, si hablamos de un patrón de giro al alza, como sería este, el patrón se llamaría Morning Doji Star y el patrón de giro a la baja se llamaría Evening Doji Star. Bueno, ¿qué particularidades tiene este patrón con respecto al anterior? Bien, podemos ver que simplemente si comparamos este patrón con el primero que hemos visto, con el patrón Pershing, vemos que se ha añadido aquí una pequeña vela doji que vamos a ver la importancia que tiene. Podríamos decir que este patrón nos ofrece una configuración todavía más fuerte de patrón de giro que el anterior. Y vamos a ver el porqué.
porque queda doblemente confirmado. Por un lado vemos que venimos de una tendencia del precio a la baja, igual que en el caso anterior, hasta que el precio ha venido a apoyar en la zona de soporte. En esta zona de soporte, donde el precio ha venido disminuyendo en volumen, de repente se queda el precio como haciendo un descanso, pero curiosamente tenemos un incremento de volumen. ¿Esto por qué sucede? Con una vela tan pequeña, algunos se preguntarán, pero esto que haya una vela tan pequeñita en una zona de soporte y que aumente tanto el volumen y no haga que el momento, el cuerpo de la vela aumente también, ¿por qué se debe? Pues esto se debe sencillamente porque la presión vendedora, la oferta, las ventas están intentando hacer caer el precio a la baja. Cuando se hallan en esta zona, se están encontrando con una fuerte mano compradora o diferentes compradores, un número muy grande de compradores que lo que están haciendo es absorber todas las ventas que intentan hacer caer el precio. Al ir absorbiendo todas esas ventas, el volumen va aumentando, aumentando, aumentando y sin embargo la cotización no disminuye, no consigue pasar del nivel. Pues esto es una señal muy clara de que muy posiblemente si la siguiente vela inicia también con fuerte volumen y rompe el máximo de esta doji, con bastante probabilidad estamos ante un patrón de giro al alza. En este caso, porque estamos apoyándonos sobre un soporte. Una ventaja de este patrón respecto al anterior, pues como pueden observar aquí, es su ajustado stop. Fíjense que la entrada la estamos haciendo justo cuando pasamos el máximo de esta vela doji, mientras que el stop lo mantenemos por debajo del mínimo de las velas estas. Con lo cual, el profit factor de este trade, si sale exitoso, pues será muy superior al anterior. Es un patrón que si se encuentra es para tenerlo más en cuenta que el anterior simplemente por este detalle. En el lado derecho de esta diapositiva, de este slide, encontramos pues justo el mismo patrón a la baja. Vale, esto es un poco repetir, no nos entretendemos porque ya sabemos todos que todo lo que se dé en soporte se puede dar en resistencia y viceversa. Y aquí pues tendríamos lo mismo a destacar, la zona de confluencia de al menos dos elementos técnicos. Tendríamos que el precio, mientras está yendo al alza en búsqueda de la zona de resistencia, va disminuyendo en volumen, que se produce un patrón con un aumento considerable de volumen con una vela doji y que posteriormente cae la cotización superando el mínimo de esta vela doji también con un considerable volumen. Aquí ya podríamos realizar la entrada y colocar el stop por debajo del máximo. A ver, tienes un ejemplo claro en libra dólar de hace unos días en gráficos de 1. Vale, no sé si me estás preguntando o si me estás confirmando. Hay muchos ejemplos de esto. A continuación vamos a ver uno, por ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo de esto que hemos comentado. Perfecto, perfecto, José Luis. Gracias. Mira, aquí teníamos una zona, como os he comentado antes, no hemos tenido en cuenta buscar zonas de confluencias para preparar la presentación, pero podemos imaginar que sobre este nivel, sobre el nivel de 1.131, tenemos una zona de soporte. Bien, vemos que de repente se produce una vela con fuerte cuerpo, fuerte momento, y sin embargo fíjense que el volumen es ridículo. A continuación, sobre este mismo nivel encontramos una vela doji o de cuerpo muy pequeñito, también negativa, que no ha conseguido pasar el nivel y sin embargo fíjense el aumento de volumen que ha hecho con respecto al anterior. Aquí ya nos está indicando que es muy posible que si esta zona es una zona de soporte bastante consolidada, se pueda dar un patrón de reversión, un patrón de giro al alza. Y efectivamente en la siguiente vela, cuando rompe esta doji al alza, vemos cómo empieza a explotar en volatilidad la cotización al alza. Con lo cual aquí imagínense que teníamos aquí en este nivel del 1.3145 aproximadamente, teníamos la entrada, esto por debajo del 1.314 y imagínense pues la proyección, ¿no? El profit factor que podía haber dado este trade. Bien, vamos a continuar con el siguiente patrón de giro. Este patrón de giro es conocido como envolvente
debido a que la vela que indica la reversión del precio, en este caso, pues envuelve la vela precedente. Es decir, esta vela de aquí pues queda envuelta por esta vela. Forma parte de esta vela. En este caso, todos se habrán dado cuenta de que se trata prácticamente de una variedad del patrón Pershing, del que hemos visto al principio, de la doble vela de amplio cuerpo. En cualquier caso, podemos decir que la particularidad de este respecto al primero es que se le puede considerar un patrón también de mayor fortaleza de confirmación de giro, ya que la última vela ha sido capaz de superar y cerrar por encima de la vela precedente, que esto es una característica que no se daba en la anterior. Por lo demás, tenemos que tener en cuenta exactamente lo mismo, que la inercia a la baja del precio hasta apoyar sobre el soporte ha venido con una disminución considerable del volumen y que la vela de impulso que rebota en la zona de soporte donde se encuentran las manos compradoras, manos fuertes o la demanda, la fuerte demanda, pues hace que esta vela empiece su ascenso al alza con volumen. Aquí, del mismo modo que en el caso anterior, una entrada conservadora, podríamos decir, también vendría cuando el precio supere el máximo de la mecha de la vela alcista, mientras que el stop quedaría por debajo del mínimo de ambas velas. A ver, Paulo tiene una duda, tengo una duda, ¿estos patrones son recomendables usarlos en Forex o solo en mercados que no tengan mucha manipulación como acciones, futuros, etcétera? Mira, te explico. El tema de los patrones son muy válidos en prácticamente todos los instrumentos financieros. Sí que es verdad que cuanto menos manipulación pueda tener el activo financiero, más fuerte se va a dar este patrón. En cualquier caso, lo que es muy importante es que tener en cuenta el volumen, porque aunque el volumen, que sabemos todos que el volumen que se produce operando pares de divisas, pues procede del que ofrece el broker, cuando se opera con brokers de renombre, como en este caso pueda ser Blackwell, pues se puede considerar muy válido este volumen porque están dando muy buenos resultados. Yo os puedo decir que en Forex he operado siempre considerando el volumen del broker y la probabilidad de acierto siempre ha sido muy, muy positiva. Con lo cual, en este sentido, no tenéis que tener ningún problema. Es más, es muy preferible que hagáis, que prestéis atención al volumen que se os pueda dar, porque al volumen, al final, que os dé un broker, no deja de ser la representación de ese mismo... sí, Luis, sí. Vamos a entregar el material, no hay ningún problema. No deja de ser una representación de toda la masa que está actuando en ese valor, con lo cual, al ser una representación, pues siempre va a darnos una información bastante válida en cuanto a dónde están las fuerzas compradoras y vendedoras. Bueno, Pablo, espero que quede resuelta tu duda. Aquí seguíamos, habíamos dicho que teníamos la entrada conservadora por encima de la vela de la mecha, bueno, del máximo que había hecho la vela alcista en este caso. Claro, decimos conservadora porque los más atrevidos, y me incluyo a veces según cómo vaya el día, pues podemos arriesgar un poquito más y entrar, si ya vemos, todo va a depender de cómo se esté desarrollando el volumen. Si vemos que en el momento en el que esta vela empieza a iniciar su senda alcista, su cotización al alza, el volumen empieza a aumentar considerablemente, solo en ese momento, en ese caso, cuando la vela supere el máximo de la vela que quedó bajista, la vela negra, supere el máximo, ya podríamos realizar la entrada, que sería más o menos sobre este nivel. Y en el caso del patrón a la baja, pues exactamente lo mismo, pero la inversa. Nos encontraremos este patrón en una zona de techo, de resistencia, donde haya confluencia de diferentes elementos técnicos, y lo mismo con la entrada y el volumen. El volumen se irá secando a medida que la cotización aumenta, irá disminuyendo,
y mientras que la vela que se produzca a la baja deberá llevar un incremento de volumen. Este incremento de volumen, igual que hemos dicho aquí, pues nos podrá determinar si podemos arriesgar y realizar el trade anticipándonos de una manera más agresiva o es conveniente esperarnos a que finalice la vela y entrar en la ruptura del máximo, en este caso del mínimo, en la siguiente vela. Y del mismo modo los stops, el stop quedaría por encima del máximo de cualquiera de estas velas anteriores. Bueno, visto este, vamos a proceder con otro patrón. Bueno, primero vemos un caso de este patrón envolvente. Aquí tenemos, claramente, imaginamos que esto es una zona de... Sí, esto en cualquier caso, Luis, deberías de informarte en el broker con el que operes, ¿vale? En este caso, pues esta información, Blackwell pues no tendrá ningún problema en facilitarla. Bien, como decíamos aquí, estamos en una zona de... Imaginamos que estamos en una zona de resistencia y vemos que se produce esta vela envolvente. Vemos una vela alcista y luego vemos una vela posteriormente bajista con un aumento considerable de volumen. Aquí tenemos la diferencia de volumen. Algunos podrían decir, sí, pero aquí se dio lo mismo. Sí, pero vamos a ver que aquí, por ejemplo, no es lo mismo. No es lo mismo por varias razones. En primer lugar, los volúmenes de una y otra son muy similares. Y en segundo lugar, no hay una activación del setup porque no se llega a pasar este mínimo a la baja, sino que la cotización continúa al alza. Sin embargo, aquí sí que vemos que además de producirse el patrón envolvente, finalmente la siguiente vela sí que rompe el mínimo, activándose la entrada. ¿Vale? En este caso imaginemos que, por ejemplo, esta vela que se estaba produciendo aquí, todo este volumen que vemos ya lo teníamos cuando la vela, digamos que iba por este camino. Había hecho este recorrido de aquí hasta aquí, por ejemplo, y ya teníamos todo este volumen. Pues era un claro ejemplo para poder entrar al quiebre de este mínimo. Y de esta manera, entrar de una manera más agresiva, consiguiendo una relación de profit factor superior. Bueno, pues en este caso se da el patrón y bueno, el precio continúa a la baja hasta que se vuelva a hacer una reversión o lo que aparentemente parece aquí, que queda un poco en lateralidad o rango. Bueno, ahora sí que pasamos a ver el siguiente patrón de giro, conocido como ladder o escalera, y vemos que este patrón, además de observarse el mismo patrón Pearson, el de la doble vela de amplio cuerpo con diferencia en volumen, que veíamos al principio, tiene una particularidad, y es que se ven tres velas consecutivas en la dirección. En este caso, si va a ser un patrón de giro al alza, pues en la dirección bajista. Se ven tres velas conocidas como tres cuervos negros que se acercan a la zona de soporte. Con lo cual, esto nos está dando mayor información que el simple patrón Pershing, porque nos está diciendo lo siguiente, que estas velas de amplio cuerpo están yendo a la baja en busca de compradores que no encuentran en ningún momento y por eso el volumen cada vez va siendo menor. O sea, la particularidad de ver esta escalera es que el volumen debe ir secándose a medida que se acerca al soporte y que una vez se produce la vela de rebote de alcista debe tener un considerable aumento de volumen con respecto al anterior. Con lo cual, además de proporcionarnos la información que nos proporcionaba el patrón de Pershing, nos está proporcionando la información de que está sufriendo una fuerte caída del precio porque no está encontrando compradores, está en búsqueda de compradores para poder volver a rebotar al alza. Insisto, siempre hay que tener en cuenta que el patrón se da en una zona de soporte o resistencia, si es un patrón a la baja, y que por lo menos encontremos al menos la confluencia de dos elementos técnicos. Es muy importante, ya lo veremos porque como acabaremos viendo, al final, si uno domina muy bien los patrones y domina muy bien el análisis multitime, se va a dar cuenta de que él mismo puede aplicar, le van a salir diferentes sistemas sin necesidad de usar prácticamente ningún indicador, solo teniendo en cuenta la acción del precio y el volumen, que es el objetivo un poco que tenemos en Instituto y Consultoría Bursátil.
Bien, en este caso vemos que el patrón que se produce a la baja es exactamente lo mismo. Vamos a agilizar este proceso porque bueno, es tener simplemente en cuenta que también haya la confluencia de dos elementos técnicos que estén formando la zona de resistencia y que el precio, la cotización, a medida que aumenta, vaya disminuyendo en volumen, va perdiendo, como decía mi compañero Antoine, va perdiendo el combustible o la gasolina, y que la vela que se produce a la baja se produce con un fuerte volumen, realizando pues el quiebre ya del anterior y permitiéndonos entrar al quiebre del mínimo. Podemos ver este patrón, si no me equivoco, en un caso también real. Bueno, aquí tendríamos una escalera o 3 más 1, también se le conoce, 3 cuervos negros, etc. Este caso no sería el mejor ejemplo porque bueno, vemos que no hay mucha diferencia de volumen. Sí que vemos que a medida que se están produciendo las velas rojas, en este caso las velas bajistas, y siempre teniendo en cuenta que este mínimo de aquí es una zona de soporte de al menos dos elementos técnicos, vemos que el volumen va disminuyendo paulatinamente, de esta vela disminuye a esta, de esta disminuye a esta, y en este caso la vela alcista sí que se produce con un fuerte volumen. Pues aquí tendríamos setup, tendríamos la entrada justo por encima del máximo de esta vela alcista y el stop justo por debajo de la misma o de la anterior, de la que sea, de la que tenga el menor mínimo. Víctor, sí, han hecho esta pregunta varios compañeros. Sí, en principio el volumen que ofrece el broker sobre pares de divisas lo podéis tener en cuenta. Lo podéis tener en cuenta siempre que sea un broker pues de serio, como en este caso pueda ser Blackwell. Porque ellos ofrecerán el volumen en función, en cualquier caso, la información exacta de cómo te proporcionan el volumen es mejor que lo preguntéis y os aseguréis con cada broker en particular. Yo os puedo decir, bajo mi experiencia, yo he trabajado a lo largo de todos los años con diferentes brokers, he trabajado durante una larga temporada el mercado de Forex o de pares de divisas y siempre he tenido en cuenta el volumen que me ha ofrecido el broker y siempre he tenido las estadísticas a mi favor, teniendo en cuenta lo que vamos a ir viendo durante la sesión de hoy y la sesión de mañana, en cuanto a patrones y luego el análisis multitime, incluso algunos indicadores y tal. Con lo cual no tendréis que tener ningún problema en aplicarlo. Bien, vale, pues visto esto en caso real y explicado, vamos a proceder con el siguiente patrón de giro. Es lo que se conoce como hammer o como pin bar, que tiene esta forma de martillo. Se produce una vela con una forma de martillo. Entonces, los más hábiles en este caso ya empezarán a ver un poquito todo esto de los patrones que tienen mucha similitud y que realmente, pues, lo que os decía al principio, ¿no? Patrones hay decenas, patrones hay centenares, pero encontrándole la lógica, pues podemos ver que sumando o restando patrones encontramos estos que os he ido mostrando. Antes de confundiros, cuando digo sumar o restar, voy a retroceder un momentito para que veáis una cosa. Fijaros en este patrón, ¿de acuerdo? Vemos una vela con una amplia mecha y un cuerpo alcista en la parte superior. Bien, si retrocedemos, por ejemplo, a este patrón, ¿vale? Imaginemos que este patrón lo hemos encontrado en un gráfico de 1 minuto. ¿Qué pasaría si yo esto lo busco en un gráfico de 2 minutos? Pues pasaría exactamente que esta vela, si la unimos a esta, veríamos que este cuerpo negro resta toda esta subida, con lo cual se quedaría una mecha hasta este nivel. Y de aquí para arriba tendríamos justamente un cuerpo blanco, lo que nos estaría dando una vela muy similar a la pin bar. Con lo cual, no es más que saber sumar o restar las velas para encontrar todos los patrones que nos falten. No sé si os he dicho esto y os he liado más o queda más o menos claro. Bueno, vale, perfecto. Vamos a seguir entonces.
Este patrón de giro normalmente vamos a encontrar varias particularidades. En primer lugar, se llaman patrones con mecha de suelo en caso de patrones al alta o con mecha de techo en caso de patrones a la baja. Solo tú lees las preguntas. Vale, vale, van comentando. Vale, no, lo digo porque voy leyendo el chat que van haciendo algunas consultas los compañeros. Bien. Perfecto, Juan. Bien, como os decía, la particularidad que tiene este patrón es que normalmente, del mismo modo que el anterior, a medida que la cotización disminuye, el volumen se va secando, va disminuyendo también, y cuando se produce esta vela pin bar o hammer alcista, se produce un fuerte volumen. ¿Qué particularidad tiene? Que normalmente atraviesa, rompe la zona de soporte, rompe y luego acaba retrocediendo para acabar siendo una vela verde o positiva. ¿Por qué sucede esto? Pues bueno, hay una explicación. Tener en cuenta que un poquito los que mueven el mercado son las manos más fuertes donde se colocan las posiciones más fuertes compradoras o vendedoras. A ver, no hay un time establecido. Sí, luego entraremos en esto, Orlando. Entiendo que cuando dices time te refieres si hablamos de gráfico de 1 minuto, de 5, de 15, de 1 hora, tal. Vale, pues sí. Hay establecido y os diré un poco la lógica que tenéis que seguir. Esto lo veremos luego en el análisis multitime. Recuérdamelo si no te lo explico, pero vamos, que lo vas a entender cuando veamos el análisis multitime. Lo que os decía de esta vela es que realizan una ruptura de este soporte. ¿Por qué creéis que sucede esto? Bueno, esto sucede porque cuando hay un soporte, una zona de soporte, una zona de resistencia, ¿dónde creéis que están colocados todos los stops de la mayoría de la gente? Pues justo por debajo de este soporte. Justo por debajo de este soporte donde el precio ya tocó en diferentes ocasiones y no fue capaz de romperlo, la gente que tiene posiciones compradoras, posiciones en largo o long, y que van esperando retrocesos del precio para luego nuevos impulsos, retrocesos, nuevos impulsos y tal, van ajustando sus stops. Entonces, si detectan que hay una zona donde el precio ha tocado varias veces y no lo ha conseguido romper, lo que hacen es que colocan sus stops aquí, justo por debajo de esta zona. ¿Y qué sucede? Que esto, igual que lo sé yo, lo saben la gente pues que mueven grandísimas cantidades de contratos cada día. Con lo cual, si imaginemos que una mano fuerte le interesa comprar sobre este precio y quisiese comprar muchísimo volumen, si iniciara aquí su compra, veríamos que se le produce un deslizamiento del precio hacia el alza, porque todos los contratos que quiere ir comprando, pues cada vez los tiene que ir comprando a un precio superior. No obstante, que aquí viene la clave de este patrón de por qué se produce rompiendo, ellos dicen, hostia, pero ¿por qué voy a comprar aquí si yo sé que toda esta gente que tengo aquí están dispuestos a vender y a salirse de la posición? Con lo cual, si yo fuerzo el precio a la baja y hago que empiecen a saltar todos los stops, recordemos que los stops no son más que órdenes de venta que tienen puesto para protegerse de una posición compradora. Con lo cual empiezan a generar una presión del precio a la baja, hacen saltar todas las ventas de toda la gente que está posicionada por debajo del soporte y estos mismos son los que absorben todas esas ventas, por eso el precio baja y luego empiezan a comprar hasta que se produce esta vela. Ahí es el motivo por el que veremos que muchas velas pin bar con unas mechas muy largas acaban en un cuerpo justo positivo, o sea, justo al contrario de donde se preveía que iba la dirección del precio. Como en este caso acabarían en un cuerpo verde o alcista y en este caso se acabaría quedando un cuerpo rojo. Bueno, esto es un concepto importante que entendáis porque que sepáis que cuando la gente habla, no, una falsa rotura, una falsa tal, bueno, pues una falsa rotura no es más que algunos del mercado que quieren buscar un mejor precio para poder comprar sus posiciones y fuerzan el precio a la baja para absorber todas las ventas que se producirán aquí con sus compras. Bien,
pues del mismo modo que el anterior, tenemos que ver que se produce en una zona de soporte donde hay al menos dos elementos técnicos, la confluencia de dos elementos técnicos, que la vela esta se produzca con un fuerte volumen. Normalmente este tipo de vela pin bar vemos que el volumen empieza a aumentar cada vez más a medida que se va recogiendo y va aumentando, y la entrada vendría justo por encima en la siguiente vela cuando rompa el máximo de esta vela pin bar, la entrada en largo, y en corto en este caso cuando la siguiente vela rompa el mínimo de esta vela. En cuanto al stop, hay que tener en cuenta que el stop conservador 100% es justo por debajo de la mecha del mínimo, de la mecha que dejó la pin bar. Hay algunos que deciden ponerlo a la mitad o a 2/3 de esta vela. Yo en este caso recomiendo ponerlo por debajo del mínimo de la mecha. Eso sí que es verdad que suelen ser operaciones que tienen un profit factor pues un poco menor porque el patrón que deja suele ser bastante amplio. Pero bueno, si tenemos una proyección de precio al alza de 50 pips, por ejemplo, hablando de Forex, y tenemos que nos queda un stop de 10 pips, pues bueno, evidentemente teniendo una relación de 5-1 es más que notable para decidir tomar este trade en largo. Bien, el patrón a la baja se produce exactamente igual, pero al contrario. El precio va al alza, secándose en volumen, se produce la ruptura de la zona de resistencia y del mismo modo que se produce la ruptura, se empieza a recoger, hasta que aparece una vela pin bar de techo o una vela pin bar con cuerpo rojo o negro, negativa y con un fuerte volumen. Esto no olvidemos nunca el volumen. El volumen es digamos, la parte que nos confirma que realmente tenemos setup, tenemos un trade que podemos coger, aparte de tener en cuenta los otros factores que vamos a ir viendo. Pues bien, aquí deberíamos de iniciar la entrada, en este caso en corto, la venta, y el stop o compra de esta posición la dejaríamos puesto por aquí arriba. Bien, pues miremos un ejemplo. Mira, aquí se puede ver bastante claro porque vemos que el precio ha ido al alza, vemos que la cotización ha ido subiendo, ha ido subiendo, ha ido subiendo, aquí ha hecho un pequeño descanso, ha ido subiendo, parece que podamos estar en una zona de resistencia, que sería esta zona de aquí, y de repente hay una vela que rompe esta zona de resistencia, la rompe, la rompe, la rompe, la rompe y se acaba recogiendo hasta acabar en rojo con un considerable aumento de volumen que vemos aquí abajo. Pues esto es un patrón claro de giro por vela pin bar. En este caso, no olvidemos que la entrada la tendríamos cuando la cotización hubiese pasado este mínimo a la baja, es decir, más o menos por aquí, y lo que decimos, el stop conservador lo tendríamos aquí arriba, mientras que los más arriesgados lo ponen sobre la mitad o sobre 2/3 de la mecha. Bueno, vemos que a partir de aquí pues el precio, los puntos van cayendo, van cayendo, van cayendo hasta que se da otro patrón de giro. Vale, me ha comentado mi compañero Antoine que ayer se quedó con algún compañero le preguntó sobre rectángulos, que cómo se interpretaba el rectángulo, hablando de figuras, ya no tanto del patrón de precios, sino de figuras. Y digo, bueno, pues voy a aprovechar y lo explico yo ya para que no quede ninguna duda. Vamos a ver que cuando se forma un rectángulo, una figura en forma de rectángulo, eso puede ser un patrón que sea un patrón de giro, un patrón de reversión, o puede ser también un patrón de continuidad o continuación. Vamos a ver qué características dan para que sea un patrón de giro y cuáles darán para que sea un patrón de continuidad. Bien, una de las características que tenemos que tener en cuenta es que mientras se produce ese rectángulo, donde el precio va manteniendo máximos y mínimos, donde los máximos se mantienen a un mismo nivel y los mínimos se mantienen a un mismo nivel, durante la formación de este rectángulo se mantiene un volumen relativamente constante y alto. Es decir, aquí vemos que la cotización caía, el volumen iba cayendo, ha llegado a esta zona y ha empezado a aumentar, aumenta, disminuye un poco, aumenta, disminuye, pero en general todo esto es bastante alto. Cuando nos encontremos con esto,
con que el precio se mantiene dentro de una zona rectangular y se está produciendo un volumen relativamente alto, estamos ante un posible patrón de giro. Y la entrada será por encima del máximo que se haya producido en la parte superior del rectángulo, mientras que el stop lo tendremos por debajo del mínimo. En este caso hemos pasado a señalar un patrón de giro al alza. Otra particularidad que podemos detectar aquí es lo siguiente. Cuando normalmente se producen estos rectángulos que son patrones de reversión, veremos que dentro del mismo rectángulo las velas generalmente doji o bajistas que se produzcan más cerca de la zona de soporte casualmente aumentan considerablemente de volumen. Fijaros, por ejemplo, en esta vela que aumenta de volumen, luego más o menos mantiene volumen constante, se vuelve a dar una vela cerca, aumenta volumen. ¿Por qué es esto? Por lo que ya hemos visto anteriormente, tenemos justo por debajo de esta zona una fuerza compradora que está impidiendo que el peso, que la cotización o el precio continúe a la baja, con lo cual cuando el precio empieza a bajar y llega a esta zona, como hay muchísimos compradores que están dispuestos a comprar a ese precio, ¿qué sucede? Que todos los vendedores que quieren ir vendiendo son absorbidos por los compradores. Entonces, sin que el precio varíe prácticamente nada en cuanto a momento, es decir, quedándose una vela muy pequeñita, como todas estas ventas que se van produciendo van siendo absorbidas por toda la fuerza compradora que tenemos en esta zona de aquí debajo, se va viendo como aumenta el volumen. Bien, pues esto son detalles que se tienen que tener muy en cuenta para determinar cuándo estamos ante un rectángulo que pueda ser una figura de reversión o por lo contrario que pueda ser una figura de continuidad, que la veremos ahora a continuación. Bien, en cualquier caso todo esto que he ido explicando lo tenéis aquí también explicado, esto se os pasará, no tenemos ningún tipo de problema y dispondréis de él. E insisto que cualquier duda que podáis tener nos podréis preguntar a nuestro correo personalmente, a nuestra empresa, a Instituto de Consultoría Busátil, y ahí os atenderemos. Bien, vamos a seguir. Bueno, mira, vemos esta zona, el precio venía cayendo, la cotización ha venido cayendo, ha llegado a una zona aparentemente de suelo. Aquí vemos, por ejemplo, como el precio caía, disminuye el volumen. Curiosamente, esta vela pequeñita que se queda ya cerca de la zona de soporte empieza a aumentar de volumen. Se mantiene más o menos un volumen constante. Aquí se produce otra vela roja, donde está también en la zona de soporte, aumenta volumen. Aquí también aumenta volumen. Pues bueno, esto es un claro indicador de un rectángulo de reversión, un patrón de giro al alza en forma de figura de rectangular. Y bueno, como vemos, cuando la cotización finalmente supera el máximo, pues la cotización parece ser que inicia su senda alcista. El stop lo tendríamos por debajo de los mínimos que hayan hecho cualquiera de las velas anteriores que se quedan dentro del rectángulo. A ver, Rabín pregunta: hola a todos, ¿y qué tarde colgarán la grabación? Pues no tengo ni idea. Esto luego Daniel os comentará si la colgarán o no tengo ni idea. Yo lo que os puedo decir es que la presentación no tenemos ningún problema en hacerosla llegar. Bien, pues vistos los patrones de giro, vamos a iniciar ahora con los patrones de continuidad. En patrones de continuidad o continuación vamos a ver que tres patrones básicamente, porque igual que hemos comentado en el anterior, los demás pues es práctica, ojo y horas de gráfico, y vamos viendo que todo es más de lo mismo, sumando y restando velas. Entonces, llegados a este punto, vamos a estudiar básicamente tres patrones, que aunque veremos cuatro, veremos que el segundo se trata simplemente de una variación del primero, para que se pueda ver otra opción de entrada para el trade, que aunque resulta más agresiva y arriesgada, pues desde IANCB, desde Instituto de Consultoría Bursátil, la solemos utilizar con bastante frecuencia. Bueno, veamos a ver.
El primer patrón de continuidad es el que conocemos como pullback o, bueno, si nos ceñimos a la formación más técnica, veremos que cuando se produce el patrón al alza le llaman throwback y cuando se produce el patrón a la baja, como es en este caso, le llaman pullback. En este caso, los patrones de continuidad, lo que nos va a marcar la diferencia con los patrones de reversión es ni más ni menos que el volumen. Lo más importante aquí va a ser el volumen. En este caso vemos que tenemos en la línea azul una zona de resistencia donde, como hemos dicho, pues el precio pues, ha tocado en diferentes ocasiones, se ha ido haciendo fuerte. Recordad que cuantos más puntos de apoyo tenga la cotización sobre un mismo nivel de precio, más relevancia va a coger esa resistencia o soporte. Entonces imaginemos que el precio ha venido tocando, tocando y no ha conseguido pasar. De repente vemos un impulso alcista que vemos que va, en este caso, con volumen al alza. O sea, a medida cuando rompe esta zona, lo rompe al alza, por una lógica aplastante, y es que de la misma manera que habíamos dicho anteriormente, ¿dónde estarán colocados todos los stops para la gente, todos los stops de compras para la gente que esté posicionado en corto en este valor? Pues estarán aquí. O sea, como ha tocado el precio varias veces en esta resistencia, los traders o inversores esperan que no la pueda superar y empiezan a colocar, ajustar sus stops, los van bajando y los van ajustando aquí. Con lo cual, cuando se produce una ruptura del nivel, todos estos stops, todas estas compras empiezan a saltar y esto hace que aumente la vela con volumen. Aquí digamos que saltarían todos los stops. Entonces se produce el patrón cuando una vez ha superado la zona, podríamos decir, vale, ha superado la zona de resistencia, ya podemos ponernos largos. No exactamente. ¿Y no exactamente por qué? Porque vamos a esperar a que se nos dé un patrón de continuidad que realmente nos confirme que sí que se ha superado esa zona. ¿Cuál es el patrón? Pues el patrón no es ni más ni menos que observar que se produce un retesteo del precio hacia la misma zona que acabamos de superar y que en este retesteo que produce la cotización se observa una disminución considerable de volumen. Es decir, se produce un descanso en el precio, viene a tocar otra vez la zona que pasó de resistencia y que ahora la tomará como soporte, disminuye el volumen y a partir de aquí inicia de nuevo una cotización al alza donde vemos que finalmente esta vela supera el máximo anterior y nos estaría dando setup de entrada, cuando superará el máximo que se hizo en el throwback en esta figura que se está formando. El stop quedaría justo por debajo del mínimo. Veremos también que en las velas que empiecen a aumentar, a subir al alza, veremos un aumento también considerable de volumen. Lo mismo pasa con el mismo patrón, pero a la baja. En este caso es exactamente lo mismo, ya no creo que se tengan que ir explicando todos, ya hemos ido cogiendo la dinámica, pero vemos que rompe la zona de soporte, aumenta el volumen, saltan stops, va aumentando el volumen, vuelve a hacer un retesteo y finalmente vuelve a coger el siguiente impulso diciendo que finalmente ha sido superada la zona de soporte cuando esta vela supere el máximo anterior, quedando el stop por encima de, o sea, el mínimo del pullback, quedando el stop por encima del máximo. Aquí podemos ver un ejemplo. A ver, un momentito. Bueno, antes de ver el ejemplo, os voy a explicar. Esto sería la misma entrada, o sea, el mismo patrón, ¿de acuerdo? No lo vamos a explicar otra vez, solo que utilizando una entrada agresiva. Entrada agresiva la podemos utilizar cuando después de producirse este apoyo en el soporte, la siguiente vela sea alcista y en la siguiente, a medida que se empieza a formar la vela alcista, empieza a aumentar también considerablemente el volumen con respecto al anterior. En este caso podemos arriesgar un poquito más y colocar la entrada justo cuando supere este máximo de aquí, el máximo de la vela, de la primera vela alcista que se produjo después del retesteo, y el stop por debajo de los mínimos anteriores. Obviamente, con este tipo de entrada agresiva corremos un poquito más de riesgo, pero tenemos un profit factor pues, mayor al caso anterior. Entonces, ahora sí, volvamos a un caso real, donde vemos que aquí teníamos un nivel de resistencia, donde el precio ha ido a buscarlo, lo ha superado, se ha producido este pequeño retesteo
con disminución de volumen, donde ha ido a buscar la misma zona que ahora es soporte, para que finalmente se produzca una nueva cotización al alza, rompiendo el máximo del throwback. Aquí tendríamos la entrada más conservadora, aquí tendríamos el stop, y en esta vela de aquí, que fijaros que coincide con un fuerte volumen, tendríamos la entrada más agresiva. Bien, pues bueno, visto el primer patrón, vamos a ver el segundo patrón y vamos a ver una característica. Este segundo patrón está caracterizado porque se le conoce como doji break o tiene diferentes nombres, y se conoce porque se produce una vela con fuerte impulso y luego se produce una vela muy pequeñita, una vela doji muy pequeña de un cuerpo muy pequeño con muy poco volumen para posteriormente ser superada por otra vela alcista en el caso de patrones al alza, también con un fuerte momento y volumen. Bien, esto de aquí es la única particularidad que tenemos que tener en cuenta, es que la línea de resistencia que no se ha dibujado en este caso estaría justo por aquí debajo, con lo cual la primera vela impulsiva rompe la línea de resistencia que quedaría más o menos a este nivel, al nivel de la línea roja que hemos colocado como stop. Se produce la vela doji justo por encima de este nivel de resistencia, donde vemos que el volumen disminuye considerablemente. Aquí sí que notaréis normalmente mucha diferencia, y posteriormente se vuelve a producir una vela con fuerte volumen. Este tipo de patrón, buscadlo en momentos de noticias. En momentos de noticias donde se produce una fuerte volatilidad, hay una estrategia que se basa simplemente en patrones y que es usar esto. Sale una noticia, independientemente de cuál sea, porque me da igual las noticias, yo no las miro, yo solo miro que haya noticia, y una vez se produce un movimiento explosivo del precio, ya sea al alza o a la baja, que también me da igual, lo que voy a hacer es esperar a ver si me da un descanso. Si me da un descanso y este descanso se ha producido después de haber superado una zona, en caso de que la noticia haya producido una vela alcista, se me da después de superar una zona de resistencia, me provoca este descanso, ya nos podremos sumar en la siguiente realizando la entrada con el stop justo por debajo de la doji. En este caso, en caso de aplicar esto como sistema y en noticias, no seáis sed un poco conformistas y buscad que el objetivo sea como máximo el 80% de este impulso previo. Imaginaros que este impulso ha sido 50 pips, os da una vela de descanso de 10 pips y posteriormente se produce otra vela. Bien, pues cuando lleve más o menos unos 35 o 40 pips ya la podéis sacar. Vale. Bueno, este sería el último patrón que vamos a ver. A ver. Bueno, sí, luego ahora veremos el rectángulo. Y aquí, pues por ejemplo, lo podemos identificar en este caso, donde vemos una vela con momento, fuerte momento y volumen alcista, se produce una vela doji, una vela de descanso, para posteriormente producirse otra vela de un momento similar a la anterior, a la primera vela alcista, se produce una vela similar también con fuerte volumen. Fijaros que lo más importante es que esta vela doji que se está produciendo está con una disminución considerable de volumen. Y fijaros también que el impulso que suele dar en la siguiente suele ser al menos el 80% de esta primera. Con esto y teniendo en cuenta lo que os he dicho de noticias, podéis practicar en demo y veréis que suele dar muy buenos resultados. A ver, Alfonso pregunta en qué time frame se mira. Sí, esto ya lo ha preguntado algún compañero, lo miraremos después. Es en función de un poco de gustos, pero yo os diré los más habituales para Forex. Los más habituales para Forex y sobre todo que tenéis que tener en cuenta en la relación de los diferentes time frames, porque como veremos ahora a continuación, utilizamos lo que es el análisis multitime o multitime frame, que ahora veremos lo que es. De nada, Alfonso. Bien, pues por último comentamos este patrón de continuidad también para resolver la duda de la figura de rectángulo. ¿Y qué vemos aquí? Pues simplemente vemos
que después de producirse una fuerte caída del precio con volumen, indicando un impulso bajista, parece que se produce un descanso en forma de rectángulo, pero fijaros que la particularidad es que inversamente a lo que pasaba con el patrón de reversión, en este caso el volumen se mantiene constantemente bajo. Esto quiere decir que se está tomando un respiro y que lo más probable es que cuando el precio quiera iniciar un nuevo impulso con volumen, este lo haga a la baja. Con lo cual, en este caso, sería una figura, un rectángulo de continuidad. El volumen es bajo mientras se forma toda la figura. Aquí vemos que la entrada se realizaría cuando se... ¿Cómo accedemos a esa presentación? ¿A qué te refieres, Andrés? La entrada la realizaríamos cuando pasemos del mínimo y el stop lo tendríamos justo por encima de los máximos que se hayan ido dando en esta formación, en esta figura rectangular. Bien, hasta aquí estaría toda la primera parte. Veremos que ahora análisis multitime es mucho más rápido porque es más sencillo y es ya teniendo en cuenta todos los patrones, pues vamos a ir muy rápido. Andrés, si te refieres al tema de poder disponer de esta presentación, por nuestra parte no hay ningún problema en que la tengáis. Ya veremos a ver si se os envía o la descargáis o esto ya con Daniel de Tutores FX lo hablaremos para que la podáis tener. Bien, análisis multitime. Vamos a ver qué es el análisis multitime. Bien, no es más que analizar la acción del precio desde diferentes temporalidades. Aquí es donde vamos a empezar a hablar de los time frame. Por lo tanto, se nos va a ofrecer una mejor perspectiva del movimiento del precio y con ello, pues mayores probabilidades de tener éxito cuando realicemos la operación o el trade. Los gráficos que utilizamos básicamente son 3 gráficos de los diferentes time frames que vamos a mostrar. Por un lado, utilizamos lo que nosotros denominamos como gráfico de análisis, que es el que vamos a analizar principalmente, que lo usamos en Forex en un time frame de 15 minutos. Por otro lado, tendremos un gráfico de contexto que será de 60 minutos y por otro lado un gráfico de activación que será de entre 3 o 5 minutos. ¿Vale? Para los que habéis ido preguntando todo el tema del time frame, comentaros que estas temporalidades tenéis que tener en cuenta de que entre unos y otros hay una relación de al menos 1,4 más o menos. Es decir, si utilizo un gráfico de análisis de 5 minutos, pues entonces el de contexto, pues 15 por 4 que sea de 60, de 1 hora, y que el de activación, pues 15 entre 4, pues que sea de 3 o de 5. En este caso el de 5 también es muy válido, el patrón de 5. Que sea siempre entre 3 y 4 digamos, la relación. El que utilice un gráfico de análisis de 10 minutos, pues podrá utilizar un gráfico de contexto de 40 minutos si se lo puede acceder, si no, pues podría utilizar el de 30 y podría utilizar un gráfico de activación de 2 minutos. Mi experiencia está en 15 minutos en análisis, 60 minutos gráfico de contexto y 5 minutos el gráfico de activación. Vamos a ver de qué se trata esto. Bien, el objetivo en el gráfico de análisis va a ser detectar zonas de confluencia de al menos 2 elementos técnicos, lo que hemos venido diciendo durante toda la formación. Muy importante, aquí es donde vamos a trazar pues líneas de soporte, resistencias, líneas de tendencia, medias móviles, algunos Fibonacci u otros indicadores según sea nuestro plan de trading. Y va a ser el primer gráfico que vamos a tener en cuenta, el gráfico de análisis. Vamos a coger y vamos a ponernos a graficar, a dibujar nuestras líneas de soporte, resistencia y líneas de tendencia. Os puedo decir que teniendo en cuenta, por ejemplo, lo que os he ido diciendo, en el método nuestro de Instituto de Consultoría Bursátil nos basamos en la acción del precio. Esto implica precio y volumen, con lo cual se puede decir que no usamos ni indicadores. Solo con estas dos cosas, sabiendo leer bien el mercado, como os comentaba ayer mi compañero Antoine, esto es como aprender a leer. Una vez vas viendo gráficos, vas aprendiendo y al final pues aprendes a leer el movimiento del precio. Pues veremos la importancia de realizar el análisis aquí y de detectar las zonas de confluencia.
Vemos un ejemplo de gráfico de análisis. En este caso buscamos pues, un par, por ejemplo, en este caso libra-dólar, y observamos una tendencia bajista donde se van produciendo diferentes impulsos a la baja, se producen retrocesos, al final con disminuciones de volumen, impulsos, retrocesos, impulsos, etcétera. Estamos ante una tendencia bajista. Bien, aquí, en este caso, por ejemplo, yo he buscado confluencia de tres elementos técnicos. Tenemos, por un lado, la línea de tendencia. Vamos a fijarnos en esta zona de aquí. Por un lado tenemos la línea de tendencia bajista. Por otro lado tenemos la línea de tendencia del retroceso del precio, es decir, de la corrección de este impulso. Y por otro lado tenemos también el apoyo sobre una media móvil, en este caso de 21. Vale, hay que tener en cuenta, esto lo hablaremos mañana, cuando veamos indicadores os explicaré cómo configurar las medias móviles y tal para que las podáis utilizar con bastante garantía de que actúa. Y veremos que una de las funciones de las medias móviles es actuar pues, como soporte o resistencia. Entonces, llegados a este punto en el que detectamos que en el gráfico de análisis tenemos una confluencia de al menos dos elementos técnicos y más concretamente en este de tres elementos técnicos, media móvil, tendencia bajista y la línea de retroceso de esta consolidación del precio, de este retroceso, pues nos procedemos a buscar en el gráfico de contexto la siguiente información. En el gráfico de contexto hemos visto que va a ser de 60 minutos y aquí el objetivo va a ser la media móvil simple. Sí, simple va bien, puede ser exponencial. Yo utilizo normalmente medias móviles simples para este tipo de análisis. Insisto, Alfonso, en que mañana en indicadores todo esto lo vamos a ver mejor, en más detalle. Bien, pues aquí deberemos observar simplemente que tenemos vía libre, que no tenemos zonas, en este caso, de soportes, ya que pretendemos realizar un trade a la baja. Hemos visto que estábamos ante una tendencia bajista, queremos sumarnos a esta tendencia bajista y ponernos cortos, con lo cual lo que tendremos que observar en el gráfico de contexto es que no encontramos ningún soporte que nos pueda impedir avanzar en el precio. Esto es importante porque tened en cuenta que los gráficos de temporalidades superiores, las zonas que hallemos de soporte y resistencia, siempre van a ser más relevantes que los gráficos inferiores. Con lo cual, si imaginemos que pretendemos realizar una operación, una entrada a este nivel y el gráfico de 60 minutos nos está diciendo que justo a este nivel, por ejemplo, tenemos un fuerte soporte, ya descartaremos esta operación. Ya no la tendremos en cuenta. Sin embargo, si el gráfico contexto nos dice que tenemos vía libre hasta aquí abajo, pues decimos de acuerdo. Entonces, adelante, podemos empezar a plantearnos realizar este corto. Bien, entonces, analizado el gráfico de análisis de 15 minutos, miramos el de contexto, veamos que tenemos vía libre, que en este caso lo vemos aquí. Aquí veíamos que se estaba iniciando la tendencia alcista y si miramos desde esta zona hacia la izquierda no vemos ningún conflicto en precios. No vemos que el precio tengamos aquí ninguna consolidaciones de precio que nos puedan frenar en nuestra caída. Con lo cual, como se está empezando a producir esta caída del precio y no observamos en toda esta zona ninguna zona de conflictiva, de congestión del precio, pues podemos decir, de acuerdo, tenemos vía libre para hacer un corto. Ahora, ¿qué nos faltará? Buscar el patrón. Todo esto que hemos estado mirando de patrones es el momento de aplicarlo. ¿Dónde deberemos de buscar el patrón? En la zona donde confluyan al menos dos elementos técnicos. Bien, vamos allá. Gráfico de activación. Utilizaremos el time frame de 3 o 5 minutos y el objetivo es lo que hemos comentado, detectar aquel patrón de velas en la confluencia de elementos técnicos del gráfico de análisis que nos permita realizar el trade. Por lo tanto, este va a ser el último gráfico que miremos. Una vez hemos analizado, hemos visto que tenemos la posibilidad de realizar, de tener el precio en una zona de confluencia de elementos técnicos. Hemos observado que por el gráfico de contexto tenemos vía libre hacia la dirección donde pretendemos que se desarrolle nuestro precio. Pues iremos a ver el gráfico de activación y curiosamente observamos gráfico de activación que en el segundo retroceso que se estaba produciendo en el gráfico de análisis, esto es justamente en este retroceso, vemos que se da un patrón de giro en esta zona.
Fijaros que viene la tendencia bajista y aquí tenemos una vela con un impulso pequeño y una vela contraria, negativa, con un volumen considerable. Pues justo cuando el precio supere el mínimo de esta vela de amplio cuerpo bajista, podremos realizar nuestra entrada o trade poniendo el stop por encima del máximo de ambas. Con lo cual, como habéis podido ver, simplemente teniendo en cuenta y conociendo muy bien el estudio de los patrones y el volumen y sabiendo realizar el análisis multitime, tendremos muchísimas probabilidades de éxito en el desarrollo de nuestros trades. ¿Vale? Si vemos esto en conjunto, vemos por un lado gráfico de análisis, que yo siempre me lo pongo aparte y más grande, donde analizamos, señalamos las diferentes zonas donde veamos que confluyen elementos técnicos, nos vamos al gráfico superior, que es el de contexto, que sería este, vemos que tenemos vía libre, nos vamos justo al de activación, vemos que se nos da el patrón, entramos y el stop por encima. ¿Vale? Aunque no es objeto de este curso definir objetivos y tal, ya os adelanto que si utilizáis esta forma de operar, pues podéis considerar como objetivo el 80% del impulso precedente. Es decir, si aquí se produjo todo este impulso, una vez realicemos la entrada, podremos considerar que desde este máximo la proyección de esta onda hacia abajo, el 80%, pues más o menos por aquí, deberíamos de poder sacar nuestro objetivo. Hay muchas opciones de que se dé el 100%, pero hay que ser un poco conformista en esto del trading y cuando más o menos se haya producido el 80% deberemos de sacar. Vemos que aquí tenemos pues un profit factor bien del 3-1, que es otro aspecto importante que yo utilizo como filtro, y es que si por lo menos no consigo ver un profit factor de al menos el 3-1 porque tenga una zona de soporte que me esté marcando el gráfico de contexto, imaginemos que el gráfico de contexto me está marcando una zona de soporte aquí, y aquí se me da el patrón, se me da la entrada y tal, pero yo sé que aquí puedo tener un pivot point, un posible rebote del precio, pues yo ya descartaría este trade, ya no lo haría. A ver, José Luis, ¿usan las mismas medias móviles en todos los time frame? No, José Luis, las medias móviles se suelen modelar de acuerdo al activo y al time frame. Yo, por ejemplo, esto lo daremos mañana, pero ya te adelanto que lo que yo hago para utilizar una media móvil como punto de soporte o resistencia es buscarme una tendencia sana en el gráfico de análisis. Me busco una tendencia sana de aproximadamente 45 grados, como pueda ser esta que tenemos aquí. Una vez me he buscado una tendencia de aproximadamente 45 grados, me construyo una media móvil con un número, normalmente uno de los números de Fibonacci, que me coincida que más veces apoya en todos los puntos de esta tendencia sana. En este caso es una media móvil de 21. ¿Vale? Mañana también veremos todo esto de Fibonacci y bueno, veremos que son números que por diferentes circunstancias se dan en varios aspectos de la vida y en el trading se utilizan mucho. Entonces, una vez me construyo, voy probando diferentes medias móviles hasta que veo una, como vemos en este caso, que toca, veis que toca este punto, vuelve a apoyar en este punto, vuelve a acercarse a esta zona, se vuelve a acercar a esta zona, está respetando muy bien, pues esto es lo que para este valor y para este time frame es la vela que yo ya definiría. ¿De acuerdo? Y esto con el paso del tiempo, pues por ejemplo, de aquí a un mes me cogería la libra dólar, me cogería el gráfico de 15 minutos, me buscaría una tendencia sana y volvería a ver que la media que estoy utilizando sigue siendo con el ajuste óptimo. Y si no, pues la cambiaría. Simple, simple, Luis. Media móvil 21 simple. Bueno, pues hasta aquí habría llegado mi parte de la formación.